Gracias, Aldo. Sí, seguimos con Gabriela. Gabriela hace un par de años, hace 3 años, ella nos lo va a explicar, recorrió con el doctor Ventura el río Uruguay para ver cómo estaba la situación. Pero hay algunas cosas nuevas, porque la Haya en su momento dijo que se debía controlar de los dos lados. De eso hablaba el doctor Sanguinetti, si no me equivoco. ¿Qué hay nuevo de eso? ¿Cómo está la contaminación en Gualeguaychú con respecto a UPM? Bueno, eso es bien interesante, ¿no? Porque la situación que tenemos ahora, ya teníamos una planta que es la más controlada del mundo, que tiene varios controles, los propios, los del LATU, los de Dinama. Estamos hablando de UPM. De UPM, ¿sí? Eso ya lo teníamos. ¿Qué es lo nuevo luego del juicio de la Haya? Bueno, lo nuevo es que se logró un acuerdo para poder controlar de los dos lados del río, saber si lo que se vertía por parte de UPM contaminaba, pero al mismo tiempo saber qué es lo que pasaba del otro lado. Entonces el comité científico lo que está haciendo es recabar datos de dos lados en particular, la planta y la desembocadura del río Gualeguaychú. Entonces, de estos datos hay 25 medidas en el río Gualeguaychú. Hay dos comparaciones que se pueden hacer. Uno es sobre la salud del río Gualeguaychú, que es lo que le debería importar a los habitantes de Gualeguaychú, porque es lo que tienen cerca. Y ahí se puede comparar los límites de distintos parámetros con los límites establecidos para el río Uruguay. Lo que tenemos es que sistemáticamente todos los parámetros de Gualeguaychú están peor que los del río Uruguay. Y las violaciones totales son 122 incumplimientos en nitrógeno, en fósforo, en níquel, en hierro, otras cosas. Mientras UPM cumple con todos los parámetros según UPM lo vimos antes, UPM cumple canadiense. con todos los parámetros que están controlados, los cumple perfectamente. Las conclusiones, las conclusiones sí, de todos los ítems de los informes canadienses sobre UPM dicen cumple, cumple, cumple. Exactamente, todos los ítems se cumplen. Lo que nosotros podemos hacer es decir, bueno, veamos el río Gualeguaychú, no como río, sino como fuente de eventual contaminación en el río Uruguay. El río Gualeguaychú como un vertido de efluentes en el río Uruguay. Entonces podemos calcular qué carga viene de UPM, qué carga viene de Gualeguaychú, cuántos kilos de esto, cuántos gramos de lo otro. Entonces, para hacer la corta, por ejemplo, si uno se fija en metales que no son demasiado contaminantes, como el hierro, por ejemplo, el río Gualeguaychú vierte 14.000 veces más hierro al río Uruguay que UPM. Nutrientes, ya que hablábamos de nitrógeno y de fósforo, son los que vieron el problema de las floraciones algales, se desarrollan por eso. En el fósforo, por ejemplo, el río Gualeguaychú vierte 120 veces más que UPM. Y cosas mucho más preocupantes, por ejemplo, siempre estamos hablando de dioxinas. Bueno, dioxinas el río Gualeguaychú vierte 351 veces más que UPM. Mercurio, que es otra de las cosas contaminantes. Mercurio el río Gualeguaychú vierte 251 veces más que UPM. Entonces, aquí lo que uno dice es, bueno, los números demuestran que UPM no contamina, pero además está el problema, en cierto sentido, moral, ¿no? Es algo así como el dueño de la discoteca de al lado de tu casa, que te pone los trombones a todo lo que da a las 3 de la mañana y se queja porque a las 3 de la tarde tu hija practica el violín, con la ventana cerrada además. Esa es la situación. Vamos a proponerles ahora recordar un poco el recorrido ese que hicimos por el río Uruguay, a ver cuál era el estado de todo el río. Presenta Campiglia Pilay, la tranquilidad de saber que tus ahorros están seguros. Ventura es catedrático en química cuántica. Desde hace años aplica sus conocimientos al tema ambiental, especializándose en el río Uruguay. Con Ventura viajamos al litoral para identificar industrias que podrían estar contaminando el río. Primero vamos a ir a la zona de Gualeguaychú Fraiventos, que es una zona crucial, ¿verdad? Donde tenemos Agonia, bueno, hoy UPM y tenemos también la parte del PIC. Después vamos a seguir un poco más para el norte, tenemos Concepción, Colón, hay un tema relacionado con las pollerías y también con Fana Química, que es una de las industrias que está ahí. Y luego vamos a seguir más al norte a ver la parte de Salto, Concordia, que es lo que tiene que ver más con el tema de los cloacales.
El Parque Industrial de Gualeguaychú es un posible foco de contaminación, no quiere decir que contamine, es una segura fuente de emisiones y una posible fuente de contaminación si los efluentes no están bien tratados. Desde un principio se supo que tenía una planta de tratamiento de efluentes que era inadecuada, de efluentes líquidos, que era inadecuada para la cantidad de industrias que se habían establecido y su producción. Esto que corre acá es lo que se llama Cañada Melgar, que corta este camino vecinal, y lo que estamos viendo es el primer punto donde se vierten los efluentes del PIG luego de que han sido tratados, han recibido el tratamiento en la planta de tratamiento del parque industrial, desembocan en este curso de agua, que como ves es un curso de agua muy pequeño. Estos efluentes están tratados, sin embargo hay como olor y el color no es nada agradable. Bueno, claro, ese es el problema de tener una planta de tratamiento de efluentes que está funcionando según la corporación al borde de su capacidad y según los pocos datos disponibles públicamente por encima de su capacidad. El porcentaje de contaminantes que remueve es menor que el que debería remover para que las aguas salieran con la calidad requerida por la propia normativa de Entre Ríos, ¿no? ¿La normativa de Argentina y Uruguay es igual en ese sentido de cuánto puede verter cada industria? No, el límite vertido al río Uruguay es 3 veces superior al límite que establece Uruguay. Para Ventura existen además otros problemas. Según la propia Corporación para el Desarrollo, no todas las industrias para el desarrollo de Gualeguaychú, no todas las industrias que están dentro del PIC tienen las autorizaciones ambientales correspondientes. No es muy raro porque en Entre Ríos tienen una gran carencia en ese sentido. Digamos, hay solamente un 10% de las industrias de Entre Ríos que tienen habilitación ambiental. Según Ventura, los vertidos de algunas sustancias que realiza el PIC superan a las de UPM, pero ninguno de los dos afecta mucho el río. Si uno lo que hace es medir un cierto parámetro, al menos, que es aquel parámetro para el cual tenemos datos, indudablemente el vertido del PIG es mayor que el vertido que hace UPM. De cualquier forma, ninguno de los dos vertidos, una vez que cae en el caudal del río Uruguay, tiene una consecuencia de ningún tipo. Esto no contamina para nada, dado que el río Uruguay tiene una capacidad de absorción muy grande, porque tiene un caudal muy grande. Bien, amigas y amigos, en un instante nada más, bueno, los invitamos a ver la segunda parte de este informe que tiene unos añitos de Código País y para recordar hechos y tener la lectura actual del doctor Óscar Ventura a propósito de estos acontecimientos. Pero además les prometemos en instantes nada más, aquí en Código País, la presencia del ex vicecanciller Roberto Conde y además el experto en Derecho Internacional, el doctor Edison González Lapeire. En instantes para ustedes.